Después de que mi hermana terminara de cortar el pastel en su 18º cumpleaños, hizo un puchero y sugirió que jugáramos al escondite. Justo antes de ponerme la venda, la vi intercambiar una mirada con nuestros padres. No le di mucha importancia. No hasta que terminé de contar hasta 100, me quité la venda y encontré toda la villa vacía. Llamé a mis padres una y otra vez. Cada llamada se cortaba, así que abrí las redes sociales. Un minuto antes, mi hermana había publicado una foto. En la foto, ella y nuestros padres llevaban gafas de sol descansando en sillas de playa en las Islas Chesroy. La leyenda decía, escapando del calor en el extranjero con la familia. Qué lindo. Ni siquiera necesité revisar para saber lo que mi madre había comentado. No te burles así de ella la próxima vez. Ya es bastante difícil no ser tan linda. Excepto que siempre habría una próxima vez y cada vez sería peor que la anterior. Me quedé mirando el océano en la foto. Entonces de repente sentí que ya no había necesidad de sentirme agraviada. Apagué mi teléfono y recogí mi maleta. Faltaban 3 horas para mi vuelo al extranjero, antes de cortar lazos con ellos para siempre. A partir de ahora, los 3 podrían divertirse sin mí. La pantalla de mi teléfono se iluminó de repente. Era una videollamada de mi madre. Toqué para contestar. La pantalla se llenó de una luz solar cegadora, y el sonido de las olas rompiendo fuertemente en el fondo. Mi madre llevaba un sombrero de sol ancho. Inclinó la cámara hacia sí misma y sonrió. Ingrid dijo, no te enojes porque no te trajimos. Las playas de las Islas Chesroy requieren bikini. Imagínate incomodando a la gente con tu aspecto. La voz de mi padre se escuchó fuera de la pantalla. Esta vez es el cumpleaños 18 de Nelly, así que la dejamos hacer lo que quiera. Las traeremos a las 2 cuando sea tu próximo cumpleaños. Miré a los 3 acurrucados juntos en la pantalla. No es necesario. No planeo volver a celebrar mi cumpleaños nunca más. Hubo un breve silencio del otro lado. La sonrisa desapareció del rostro de mi madre. Solo salimos a divertirnos un poco sin decirte con anticipación. Es el cumpleaños de tu hermana. ¿Qué tiene de malo dejarla hacer lo que quiera? Mi padre arrebató el teléfono. Ingrid Scott, gastamos dinero en criarte y ahora te das aires de grandeza. Me quedé mirando el dedo que apuntaba directamente a la cámara. En los 18 años de mi vida, nunca habían pasado mi cumpleaños conmigo. Cada año la persona más feliz en mi cumpleaños era mi hermana. Usaban mi cumpleaños como excusa para comprarle cualquier bolso de edición limitada que quisiera. Mientras que yo solo podía comer lo que quedaba de su pastel. Mi madre dejó escapar un bufido frío a su lado. Cerré mi maleta. Es por eso que no celebraré más, dije con calma. Mi padre de repente estalló en carcajadas dándole unas palmaditas en el hombro a mi hermana. Nelly, parece que ganas de nuevo. Tu hermana está realmente enojada. Mi madre se unió. Nelly, tú ganas. Más tarde pasaremos por la tienda libre de impuestos. Te compraré ese bolso de Chanel que querías. Así que habían hecho una apuesta y yo era el premio. Apostaban sobre si me enojaría después de que me dejaran sola en la villa. Después de reír, la expresión de mi padre se volvió fría de nuevo mientras miraba fijamente a la cámara. Volveremos esta tarde. No dije nada y colgué. Así que no han ido a las Islas Chesroy en absoluto. Están en una playa privada en la misma ciudad, publicando una ubicación falsa solo para engañarme. Me quedé mirando la pantalla ahora oscura de mi teléfono. Cuando tenía 5 años, nos habían llevado a mi hermana Natalie y a mí a un parque de atracciones. Ella dijo que quería jugar al escondite. Mi madre me empujó detrás de un árbol y me vendó los ojos. Cuenta hasta 100. Antes de abrir los ojos, cerré los ojos obedientemente y conté hasta 100. Cuando los abrí, el parque estaba lleno de gente, pero ellos no aparecían por ninguna parte. Me quedé allí y esperé todo el día. Al caer la noche, el parque había cerrado y seguridad me llevó a la comisaría. Cerca de la medianoche, mis padres entraron sosteniendo la mano de Natalie, mientras ella agarraba un palo de algodón de azúcar. Cuando la policía preguntó a dónde habían ido, mi madre sonrió y dijo, nuestra hija quería pollo asado del sur de la ciudad, así que fuimos a comer y nos olvidamos de que la otra todavía estaba en el parque. Esa noche cuando llegamos a casa mi padre me regañó. ¿Por qué llorabas delante de la policía? Hiciste que pareciera que te lastimamos. Desde ese día supe que nunca podría esperar a que volvieran por mí. Puse la foto familiar de los 3 boca abajo sobre la mesa. Luego recogí mi maleta y me dirigí a la puerta. Apenas había llegado a la entrada cuando la puerta se abrió. Mis padres entraron con Natalie, que llevaba un vestido de flores. Sus manos estaban llenas de bolsas de compras. Cuando mi madre me vio parada junto a la puerta con una maleta en la mano, se congeló por un momento. Luego dejó la caja del pastel sobre el zapatero. ¿De verdad hiciste las maletas? Muy bien, basta de este acto. Guarda la maleta. Mi padre se cambió los zapatos y se acercó moviendo mi maleta. Esto termina aquí. ¿Me escuchas? Natalie dio un paso adelante y enlazó su brazo con el de mi madre. Ig, ya no te enojes. Mamá y papá sabían que no debían haberte dejado sola en la villa en primer lugar. ¿Ves? Volvieron temprano solo para disculparse contigo. Mi madre siguió su ejemplo. Exactamente. Esta es la primera vez que nos disculpamos contigo. Sé agradecida. Ven aquí. Incluso te compramos tu pastel favorito. A tu hermana ni siquiera la tratamos así. Natalie hizo un puchero. Sí. Mamá y papá nunca se han disculpado conmigo. Ig, eres increíble. Mi madre abrió la caja del pastel. Era un pastel de caramelo cubierto de maní triturado. El sabor favorito de Natalie. Cortó un trozo grande. Lo colocó en un plato de papel y me lo ofreció. Toma, come. Miré el pastel, pero no lo tomé. No voy a comer eso. La mano de mi madre se congeló en el aire. Su expresión se volvió fría. Ingrid, no tientes a la suerte, exclamó mi padre mientras se acercaba a zancadas, arrebatándole el plato de la mano y acercándolo hacia mi cara. Come lo que te dan. No te quedes ahí con esa expresión sin vida. Giré la cabeza. El pastel me rozó la mejilla y la crema se pegó a mi mascarilla. Levanté la mano y me la limpié. Soy alérgica al maní, ¿no lo saben? La sala de estar quedó en silencio por un momento. Mi madre frunció el ceño. ¿Desde cuándo eres alérgica al maní? ¿Por qué no lo sé? Natalie murmuró en voz baja. Solo está exagerando un poco. Si no quieres comer, solo dilo. ¿Por qué inventar excusas? Me quedé mirando las migajas esparcidas por el suelo. Cuando tenía 10 años, Natalie había insistido en comer galletas de mantequilla de maní y mi madre compró una caja entera. Yo no había comido en todo el día y tomé una en secreto. 10 minutos después, mi cuerpo se llenó de urticaria. Mi respiración se volvió dificultosa y me senté en el suelo sin aliento. Cuando mi madre me vio tirada allí, su primera reacción no fue de preocupación,
fue comprobar si faltaba alguno de los bocadillos de Natalie. Ingrid, ¿cómo te atreves a tomar la comida de tu hermana? Me aferré a la pierna de su pantalón con la boca abierta, pero incapaz de emitir un sonido. Natalie lloró a su lado, muy molesta. Se comió mis galletas de mantequilla de maní. No la soporto. Mi padre me hizo a un lado con mucha prisa. Vuelve a tu habitación. No te quedes aquí molestando a tu hermana. Me arrastré de vuelta a mi habitación y me acosté en el suelo toda la noche. Al día siguiente, la urticaria desapareció y me sentí mejor. A partir de entonces, nunca volví a tocar el maní y ellos ni siquiera recordaban que me había asfixiado. Lo diré una vez más, soy alérgica al maní. Enfaticé mirándolos. Y el día que nació Nelly, papá cerró el trato más importante de su carrera. Así que todos dijeron que ella tenía suerte. Pero el día que yo nací, el abuelo falleció de un ataque al corazón repentino. Así que el adivino dijo que yo traía mala suerte. Mi madre agitó la mano con impaciencia, aunque su mirada parpadeó ligeramente. Muy bien, muy bien. Así que eres alérgica al maní. ¿Qué tiene eso de impresionante? Y el adivino tenía razón. No has traído más que problemas desde el día en que naciste. Ahora limpia este desastre de inmediato. La familia de tu tío viene a cenar. No te quedes ahí parada incomodando a todos. Natalie se sentó en el sofá, sacó su teléfono y comenzó a editar fotos. Iggy, ve a cortar algo de fruta. Tengo sed. Apreté mi agarre en el asa de la maleta. No lo haré. Mi padre giró la cabeza bruscamente y me señaló la nariz. Sal por esa puerta y quedarás fuera de la familia. De acuerdo. Asentí y arrastré mi maleta hacia la puerta. En ese momento sonó el timbre. Mi madre fue a abrir y mi tío y su familia estaban afuera. Oye, Andrew, ya estamos aquí. La fuerte voz de mi tía hizo eco por el pasillo. En el momento en que entró, me vio parada allí con mi maleta. Mi tía me miró de arriba a abajo. Bueno, Ig, ¿a dónde vas con una maleta tan grande yéndote de casa? Sus hijos se rieron junto a ella. Mi tío entró y dejó la fruta que trajo sobre la mesa. Andrew, tu hija tiene bastante mal genio estos días. El rostro de mi padre se oscureció. Se acercó a zancadas. Me tomó del brazo y me llevó a la sala de estar. Solo está haciendo un berrinche. Siento que todos vean esto. Mi madre rápidamente hizo que los familiares se sentaran. Vengan, siéntense. Nelly, ve a servir un poco de agua a tu tío y a tu tía. Natalie se puso de pie obedientemente con su voz dulce y alegre. Tío, tía, por favor, tomen un poco de agua. Mi tía tomó la mano de Natalie radiante, sensata como siempre. Nelly, y tan bonita también, no como cierta persona, siempre escondiéndose detrás de una mascarilla como si no pudiera ser vista. Su hija se recostó en el sofá y me miró. Ig, has llevado esa mascarilla por más de 10 años. ¿No se siente sofocante? Quítatela y déjanos ver si te has vuelto aún menos linda. Las risas estallaron en la sala de estar, y mi madre se sentó allí riéndose. Con esa cara que tiene, si se la quita, todos se sentirán muy mal. Es mejor que se la deje puesta. Me quedé en el centro de la habitación como una atracción de feria. No discutí. Simplemente me volví para tirar de mi maleta. Pero mi padre me dio un toquecito en el dorso de la mano. ¿A dónde crees que vas? Justo entonces, Natalie sacó un grueso cuaderno de debajo de un cojín del sofá. Era mi diario. Adentro estaban todos mis planes para el futuro. Mi sueño de entrar en Columbus. Tío, mira esto, dijo con una carcajada. ¿No es ridícula? Ingrid incluso escribió sobre ganar mucho dinero y dejarnos. Incluso registra cada pequeño gasto en trozos de papel. Qué triste. Mi otro primo Owen se lo arrebató de las manos y leyó en voz alta. Su voz era exagerada. Quiero irme de este lugar e ir a un sitio donde nadie me conozca. Cuando terminó, se echó a reír. Con una cara como la tuya, se burlarían de ti sin importar a dónde vayas. Esas eran las palabras que yo había escrito con desesperación. Cada letra tallada en la oscuridad. Mi único ancla. Ahora se habían convertido en el entretenimiento de la noche. Miré a los familiares divirtiéndose en el sofá, a Natalie, que casualmente me ofreció un vaso de agua como si nada hubiera pasado, a mis padres, cuyas miradas de advertencia me decían en silencio que no hiciera una escena. Solté el asa de la maleta. Bien, iré a preparar las verduras. Mientras me giraba y caminaba hacia la cocina, la voz de mi tía resonó desde afuera. Eso está mejor. Una chica no debería ser tan terca. Si no eres bonita, al menos deberías trabajar más duro. Tal vez entonces alguien esté dispuesto a casarse contigo. Mi madre intervino. Un marido. Ella pasará mucho tiempo antes de que alguien la quiera de verdad. Abrí el grifo. El agua fría corrió por mis manos. No hice nada. Solo me quedé en el fregadero mirando por la ventana. Faltaban 2 horas y media. Cuando regresé a la sala de estar, caminé directamente hacia mi maleta. Natalie me siguió de cerca. Papá, mamá. Ig no le hizo nada en absoluto a las verduras. Los familiares en la sala de estar dejaron de hablar de inmediato y se giraron para mirarme. Mi tía frunció el ceño y se inclinó hacia adelante en el sofá, como si estuviera esperando algún tipo de espectáculo. Owen dejó el diario sobre la mesa de centro con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Mi padre se puso de pie lentamente con la mandíbula apretada. Era el tipo de silencio que yo conocía bien, el que venía justo antes de que alguien dijera algo que no podía desdecirse. Me detuve a 1 metro de mi maleta. Disculpen, dije. Y mi voz salió más tranquila de lo que sentía. Fui a lavarme las manos. El agua estaba muy fría y tardé un poco. Ya voy a preparar las verduras. Natalie parpadeó. No esperaba eso. Había corrido a delatarme, esperando ver cómo me desmoronaba delante de los invitados. Y en cambio, yo le había quitado el suelo de debajo de los pies con 4 frases. Mi madre me miró durante un segundo largo. Luego soltó una pequeña risa que sonó más a alivio que a diversión. Ven aquí entonces. No te quedes ahí plantada. Volví a la cocina, cogí el cuchillo y empecé a cortar el pepino en rodajas finas. Despacio, sin hacer ruido. Desde el salón llegaban las voces mezcladas de los adultos retomando la conversación, el tintineo de los vasos, la risa de Owen contando algo que no pude escuchar bien. Natalie entró a la cocina una vez, abrió la nevera, sacó un refresco y me miró de reojo antes de irse. No dijo nada. Eso también era una forma de decir algo. Faltaban 2 horas y 20 minutos. Lo había calculado antes de que llegaran. El vuelo salía a las 22:40. El aeropuerto estaba a 40 minutos en taxi. Necesitaba salir de la casa antes de las 21:30 como máximo. Tenía dinero suficiente en la cuenta que mis padres no sabían que existía. Abierta hace 3 años con el dinero que fui guardando de los pequeños trabajos que hacía sin decirles, traducciones, correcciones de textos académicos,
pequeñas cosas que cabían en las horas que nadie notaba. No era una fortuna, era suficiente. El problema no era el dinero, era la maleta que seguía en la sala de estar. Terminé de cortar las verduras y las dispuse en el plato grande que mi madre reservaba para las visitas. Entré al salón sin prisa, lo coloqué sobre la mesa y di un paso atrás. Mi tío asintió sin mirarme. Mi tía cogió una rodaja de pepino y siguió hablando con mi madre sobre algo relacionado con el precio del marisco en el mercado nuevo. Owen tenía el teléfono en la mano y ya había perdido el interés en mí. Me acerqué al borde del sofá donde estaba mi maleta. La cogí por el asa con naturalidad, como si fuera a llevarla simplemente a otro rincón, y empecé a caminar hacia el pasillo. ¿A dónde vas ahora? Era la voz de Natalie. Estaba recostada en el sillón individual con el refresco en la mano, mirándome por encima del borde de la lata. A mi habitación, respondí. La maleta estorba aquí. Hubo un momento en que todos pudieron haberlo cuestionado. Mi padre, que me conocía mejor que nadie en esa casa, porque llevaba años estudiando mis movimientos para anticiparse a ellos. Mi madre, que tenía un instinto extraño para detectar cuando algo se le escapaba de las manos. Cualquiera de los dos podía haber dicho, espera. Pero no lo dijeron porque llevaban 18 años convencidos de que yo no era capaz de nada que no pudieran controlar. Ese era su error más grande, y también el mío durante mucho tiempo, porque durante 18 años les había dado la razón. Llegué al pasillo, doblé a la izquierda hacia mi habitación, cerré la puerta sin seguro porque no había seguro, y me senté en el borde de la cama con la maleta entre las piernas. Mi habitación olía a humedad, y a la pintura desconchada del techo que llevaba 2 inviernos pidiéndole a mi padre que arreglara. En las paredes no había pósters ni fotos. Había aprendido hace tiempo que cualquier cosa que me importara podía convertirse en munición. Así que la habitación estaba vacía y eso me protegía. Saqué el teléfono y revisé el email de confirmación del vuelo. Seguía ahí. Asiento 14. Equipaje de bodega ya pagado. Pensión universitaria confirmada hasta finales de septiembre, con el depósito transferido desde la cuenta que no existía. Columbus lo había escrito en el diario que Owen acababa de leer en voz alta para entretener a los invitados. Lo habían convertido en una broma. Mi primo lo había pronunciado con esa voz exagerada, como si fuera el sueño de alguien que no merecía tenerlo. Pero lo que no sabían, lo que nunca se habían molestado en descubrir, era que Columbus no era una fantasía. Era una carta de admisión real, con fecha real, con matrícula real. Llevaba guardada en mi correo electrónico durante 4 meses. Había sido admitida en febrero. No se lo dije a nadie. No porque tuviera miedo de que se alegraran, sino porque sabía exactamente lo que harían si lo supieran. Miré la hora. Faltaban 2 horas y 8 minutos. Desde el salón llegó la voz de mi madre llamando a Natalie para que sirviera el té. Luego la de mi tía preguntando si había pastel. Luego la risa de Owen respondiendo algo. El sonido de la vida doméstica continuando exactamente como si yo no existiera, que en cierta manera era lo más honesto que habían hecho nunca. Me recosté sobre la cama un momento mirando el techo. Había una grieta larga que cruzaba de izquierda a derecha, justo sobre la cama. La había memorizado a lo largo de los años. La miraba cuando no podía dormir, que era casi siempre. Cuando tenía 10 años y me acosté en el suelo toda la noche después de la reacción alérgica, la grieta no estaba. Apareció el invierno siguiente. Para cuando cumplí 12, ya la había trazado entera con los ojos cerrados. Hoy era la última noche que la vería. Me senté de nuevo, saqué el cargador de la bolsa lateral de la maleta y lo enchufé. El teléfono necesitaba batería suficiente para el viaje. Comprobé que el pasaporte estaba en el bolsillo interior del abrigo, que a su vez estaba doblado encima de todo en la maleta. Comprobé que las llaves de la pensión estaban en el monedero pequeño. Comprobé el saldo de la cuenta. 240. No era una fortuna, era suficiente para empezar. Había una cosa más que tenía que hacer antes de salir. Una sola, y tenía que hacerla sin que nadie de la sala de estar lo supiera. Cogí el teléfono y abrí la aplicación del banco. Navegué hasta la sección de transferencias programadas. El cursor parpadeó sobre el campo de importe. Lo dejé así por un momento pensando, no en si debía hacerlo. Eso lo había decidido meses atrás, sino en el orden exacto de los pasos, porque cada uno dependía del anterior. Y si fallaba uno, todo lo demás fallaba también. Desde el pasillo llegaron pasos. Me detuve. Se acercaban a mi habitación. Bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la cama. La puerta se abrió sin llamar. Era Natalie. Llevaba el refresco todavía en la mano, y me miró con esa expresión suya de curiosidad calculada que yo conocía desde que éramos niñas. No era inocencia. Nunca lo había sido. Mamá dice que vayas a recoger los platos. La miré. Dile que ahora voy. Natalie no se movió. Sus ojos fueron a la maleta, luego a mí, luego otra vez a la maleta. Algo cruzó su cara que no alcancé a leer del todo. No era preocupación. Tampoco era curiosidad simple. Era algo más parecido a un cálculo. ¿Sigues enojada? Preguntó. No, respondí. Y era verdad, no estaba enojada. La rabia era cara y yo llevaba tiempo sin podérmela permitir. Lo que sentía era otra cosa. Algo más frío y más limpio. Algo que no tenía nombre, pero que ocupaba exactamente el mismo espacio donde antes vivía la esperanza de que las cosas pudieran ser distintas. Natalie me miró un segundo más. Luego se dio la vuelta y salió dejando la puerta entreabierta. Me levanté, fui a la puerta y la cerré. Faltaban 2 horas exactas. Volví al salón con los pasos medidos. Recogí los platos vacíos, llevé los vasos a la cocina, enjuagué lo que había que enjuagar. Mi tía siguió hablando sin dirigirme la mirada. Mi tío le preguntó algo a mi padre sobre una inversión. Owen se había quedado dormido en el sillón, con el teléfono sobre el pecho. Natalie me observó desde el otro extremo del sofá durante un momento, antes de volver a su pantalla. Todo era perfectamente normal. Eso era lo más peligroso. Las familias como la mía funcionaban mejor cuando todo parecía normal. Cuando había que mantener la fachada delante de los demás, los conflictos se aplazaban, las humillaciones se disolvían en sonrisas de cortesía. Las maletas desaparecían de la vista, y con ellas desaparecía también la urgencia de resolver lo que la maleta significaba. Yo lo sabía. Por eso no había discutido. Por eso había dicho que iba a buscar las verduras y que la maleta estorbaba y que ahora voy. Porque cada palabra era una pequeña puerta que yo cerraba suavemente mientras ellos miraban hacia otro lado. Faltaba 1 hora y 42 minutos. Mientras terminaba de limpiar la encimera, sentí vibrar el teléfono en el bolsillo. Lo saqué con discreción. Era un mensaje de texto de un número que tenía guardado bajo el nombre Doctora Reyes. Todo en orden. El taxi lo confirmé para las 21:15. Llámame si hay algún problema. Escribí una sola palabra. Bien.
La doctora Reyes era mi tutora académica en Columbus. Llevaba año y medio en contacto con ella desde que presenté la solicitud de admisión. No era lo que la mayoría de la gente habría llamado una amiga. Era una mujer de 62 años con acento del norte y una eficiencia que rozaba lo marcial. Pero había leído mi expediente completo, había leído mi carta de motivación, y me había dicho en nuestra primera videollamada: tienes el perfil de alguien que ha tenido que construir todo sola. No lo había dicho con lástima, lo había dicho como un dato. Eso fue suficiente para mí. Cuando le conté la situación real, lo hice en fragmentos, en distintas conversaciones durante meses. Ella nunca preguntó más de lo que yo ofrecía. Solo organizó el alojamiento temporal en la residencia universitaria, el contacto con la oficina de bienestar estudiantil, el nombre de una abogada especializada en emancipación de mayores de edad, que ya no necesitaba porque en 4 semanas cumpliría 19, y el asunto sería irrelevante. El taxi para esta noche. Pequeños andamios que fue colocando sin hacer ruido. Guardé el teléfono y me sequé las manos en el trapo de cocina. Mi madre entró a buscar más hielo. Me miró de esa manera suya, rápida y evaluadora, como quien hace un inventario. Buscaba señales de resistencia, de rabia, de cualquier cosa que indicara que el problema de antes no se había resuelto. No encontró nada porque yo no le di nada. Ya puedes ir a descansar, dijo. Los familiares se quedarán hasta tarde. No hace falta que estés aquí. Era su forma de decir que me fuera, que desapareciera de la vista antes de que mi presencia resultara incómoda o complicada de explicar. De acuerdo, respondí. Me fui al pasillo. En lugar de girar hacia mi habitación, me detuve frente a la puerta del estudio de mi padre. Estaba cerrada, pero no con llave. Entré. Era una habitación pequeña con una estantería que nadie usaba, y un escritorio donde mi padre guardaba papeles, que nadie revisaba nunca. Abrí el cajón inferior izquierdo. Debajo de una carpeta de recibos viejos estaba lo que había ido a buscar: el libro de cuentas familiar, un cuaderno de contabilidad de tapa verde que mi padre llevaba desde antes de que yo naciera. Lo hojeé rápido. Sabía exactamente qué página buscar. Ahí estaba. La entrada del año en que yo tenía 10 años, el mes de septiembre, una semana después de la reacción alérgica, una transferencia de 4.200 a una cuenta de seguro médico privado. Debajo una nota escrita a mano con la letra apretada de mi padre: prima del seguro de Natalie, renovación anual. Y debajo de esa nota, entre paréntesis, otra más pequeña: incluye cláusula de alergia alimentaria, alergias conocidas, maní, nuez de árbol. Mi nombre aparecía en ninguna parte de esa página, pero el nombre de la titular de la póliza, sí, Natalie Renee Scott. Fecha de nacimiento, historial médico. Y al final del documento adjunto que había visto por primera vez a los 15 años cuando registré ese cajón buscando mi certificado de nacimiento, la lista de las condiciones cubiertas bajo la cláusula familiar extendida. Condición número 7. Alergia severa a frutos secos. Diagnóstico confirmado por laboratorio. Fecha 12 de septiembre. La fecha era exacta. Era la semana después de que yo comí la galleta y me desplomé en el suelo. Ellos sí lo sabían. Lo habían sabido siempre. También que habían contratado un seguro privado para cubrirlo, pero lo habían puesto a nombre de Natalie. Y yo nunca pregunté por qué Natalie tenía seguro médico privado y yo no. Porque a los 10 años no sabía qué era la clase de pregunta que debía hacerse. Saqué el teléfono, fotografié la página, luego la del año siguiente, que tenía una entrada idéntica, luego la del año siguiente, 8 años de primas pagadas, 8 años de un diagnóstico registrado y escondido. Cerré el cuaderno, lo devolví al cajón y salí del estudio. En el salón seguían las voces. Mi tía contaba algo sobre una vecina. Owen se había despertado y reía. Natalie servía más té. Todo igual, todo perfectamente normal. Faltaba 1 hora y 20 minutos. Entré a mi habitación, cerré la puerta y me senté frente al escritorio. Abrí el portátil. Tenía 3 archivos preparados desde hacía semanas. Los revisé uno por uno. El primero era un documento de texto con fechas, nombres y descripciones. El segundo era una carpeta con fotos tomadas a lo largo de los años. La habitación sin cerrojo, la cocina con las marcas en la pared de cuando mi padre arrojó algo, el brazo con el moratón de febrero. El tercero era un borrador de correo electrónico dirigido a 3 destinatarios: la doctora Reyes, la abogada cuyo contacto me había dado, y una dirección de correo que pertenecía a la Oficina de Servicios Sociales del municipio. No lo iba a enviar esta noche. Todavía no. Lo enviaría cuando estuviera en el avión, cuando hubiera 35.000 pies de distancia entre mis padres y lo que estaba a punto de poner en movimiento. Adjunté las fotografías nuevas del cuaderno de contabilidad al tercer archivo. Guardé, cerré el portátil, me levanté y fui a la ventana. La calle estaba tranquila. Una farola parpadeaba al final de la manzana. El aire tenía ese olor tibio y un poco polvoriento que siempre tenía en agosto, mezclado con el escape de los coches que pasaban lentos por la avenida principal. Era la misma vista que había tenido todos los días durante 18 años. La misma farola, los mismos coches, el mismo olor. Y de repente me acordé del parque. Tenía 5 años. Me habían vendado los ojos y me habían dicho que contara hasta 100. Conté despacio, con cuidado, porque quería hacerlo bien. Quería que cuando abriera los ojos y los encontrara, se alegraran de que lo hubiera hecho bien. Llegué a 100, me quité la venda y el parque estaba lleno de gente, pero ellos no estaban. Esperé todo el día. Hoy también habían vuelto a vendarme los ojos. Habían organizado un juego en el que yo era la pieza que se quedaba quieta mientras los demás se movían. Habían apostado sobre si me enojaría. Habían calculado que volvería a esperar. Igual que a los 5 años, igual que a los 10. Igual que todos los años en que mi cumpleaños era la excusa para comprarle algo a Natalie. Pero esta vez no estaba contando hasta 100. Esta vez era yo la que se movía, y ellos no lo sabían todavía. Me aparté de la ventana, comprobé la hora. Faltaba 1 hora y 4 minutos. El taxi llegaría puntual porque la doctora Reyes no conocía otra forma de hacer las cosas. La maleta estaba lista, el pasaporte en el bolsillo interior del abrigo, la cuenta con 2.340 intacta, las fotos adjuntas, el correo preparado. Solo faltaba una cosa más, la más pequeña y la más importante.
salir por esa puerta sin que nadie lo viera venir. Faltaban 53 minutos cuando salí de mi habitación por última vez. Llevaba la maleta en la mano derecha y el abrigo doblado sobre el brazo. Caminé por el pasillo sin apresurarme. El salón seguía encendido. Las voces de los adultos llegaban mezcladas con el sonido de la televisión que alguien había puesto de fondo. Giré hacia la entrada, cogí mis llaves del gancho junto a la puerta como hacía cualquier tarde normal, y abrí. El aire de agosto entró de golpe. Cerré la puerta con suavidad, sin portazo, sin gesto, solo el clic suave del pestillo encajando en su sitio. Bajé las escaleras del edificio con la maleta pegada al muslo para que las ruedas no hicieran ruido en los escalones. En el portal, el portero estaba dormido frente a su mesa pequeña. Pasé sin que se moviera. Salí a la calle. El taxi estaba aparcado al final de la manzana, exactamente donde la doctora Reyes había dicho. El conductor bajó la ventanilla cuando me vio acercarme. Ingrid Scott. Sí. Abrió el maletero, metí la maleta, me senté en el asiento trasero y cerré la puerta. El coche arrancó. Miré por la ventanilla mientras nos alejábamos. El edificio fue haciéndose más pequeño. La farola que parpadeaba al final de la manzana pasó a mi lado y desapareció. Saqué el teléfono y abrí el correo electrónico. El borrador seguía ahí con los 3 destinatarios y los archivos adjuntos. Lo revisé por última vez. Estaba todo. Las fechas, los nombres, las fotos, el cuaderno de contabilidad con el seguro a nombre de Natalie y el diagnóstico que nunca me dijeron. Los moratones, los registros. Lo envié. El teléfono vibró 3 veces seguidas confirmando el envío. Bloqueé la pantalla y lo guardé en el bolsillo. Faltaban 41 minutos para el vuelo. La primera llamada llegó 12 minutos después. Era mi madre. La dejé sonar. Luego mi padre, luego mi madre otra vez. Luego un número sin guardar que reconocí como el teléfono secundario de mi padre, el que usaba cuando quería parecer que llamaba desde algún otro sitio. Los dejé sonar a todos. Estábamos ya en la autopista cuando llegó el mensaje de Natalie. Solo decía, ¿dónde estás? Sin signos de exclamación, sin mayúsculas, lo que significaba que todavía no sabían exactamente qué había pasado. Todavía estaban en la fase de asumir que era otro berrinche, otra forma de llamar la atención, algo que se resolvería cuando yo volviera a entrar por la puerta con la cabeza baja. No respondí. El aeropuerto apareció en el horizonte, las luces de la terminal reflejadas contra el cielo oscuro de agosto. El conductor salió en la rampa de llegadas internacionales y paró frente a las puertas de cristal. Saqué la maleta del maletero, le di las gracias y entré. La sala de salidas estaba a media luz. Gente con trole, familias sentadas en los bancos de plástico, una pareja discutiendo en voz baja junto a la cinta transportadora. Fui directa al mostrador de facturación. Entregué el pasaporte, facturé la maleta. La empleada me devolvió la tarjeta de embarque sin mirarme a la cara. Me senté en un banco frente a la puerta de embarque C7 y puse el abrigo sobre las rodillas. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo, no de la doctora Reyes. Era una respuesta automática de la Oficina de Servicios Sociales, confirmando la recepción de mi denuncia y asignando un número de expediente. Debajo un mensaje manual de la abogada. Recibido. Hablamos mañana por la mañana. Que tenga buen viaje. Lo leí 2 veces, luego lo cerré. Las llamadas de mis padres siguieron llegando durante 20 minutos más. Después pararon de golpe, que era peor. Cuando paraban de golpe significaba que habían cambiado de estrategia, que alguien había dicho, espera, pensemos. Mi padre era bueno en eso, en detenerse, reorganizarse, atacar desde un ángulo distinto, pero esta vez no había ángulo desde el que atacar. El expediente ya estaba abierto, el correo ya estaba enviado. Yo ya estaba del otro lado del control de seguridad con la tarjeta de embarque en la mano y 40 minutos de ventaja. Anunciaron el embarque por los altavoces. Me puse de pie, recogí el abrigo y me uní a la fila. La mujer delante de mí llevaba a una niña pequeña dormida sobre el hombro. La niña tenía la mejilla aplastada contra el cuello de su madre y los ojos completamente cerrados, con esa confianza absoluta que tienen los niños que saben que alguien los sostiene. Avancé en la fila, entregué la tarjeta, la empleada la escaneó y me devolvió la mitad. Buen viaje, dijo. Entré al pasillo de embarque. El avión despegó a las 22:47, 7 minutos de retraso por tráfico en pista. Me quedé mirando por la ventanilla como las luces de la ciudad se achicaban hasta convertirse en un mapa de puntos anaranjados, y luego en nada. Nubes, oscuridad, el sonido sordo de los motores. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. No dormí, pero tampoco pensé en ellos. Por primera vez en 18 años tenía 4 horas en las que nadie podía abrir mi puerta sin llamar. Nadie podía arrebatarme nada de las manos. Nadie podía decirme lo que era o lo que no era. El avión volaba y yo estaba dentro, y eso era suficiente. Aterrizamos a las 02:31. El aeropuerto de Columbus olía a café y a plástico limpio. Seguí las señales hacia la salida de llegadas. Recogí la maleta en la cinta y salí a la zona de recepción. La doctora Reyes no estaba. Había dejado claro desde el principio que no vendría a buscarme, que eso no era necesario y que yo sabía cómo llegar. Tenía razón. Cogí el autobús nocturno que paraba frente a la terminal y en 40 minutos estaba frente a la residencia universitaria. La encargada de turno era una mujer joven con el pelo recogido que me recibió con la llave ya preparada. 4ª planta. Habitación 412. Me dijo que el desayuno empezaba a las 7 y que si necesitaba algo, llamara al interno. La habitación era pequeña, una cama individual, un escritorio, una ventana que daba a un patio interior con un árbol grande en el centro. Dejé la maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. Las paredes eran blancas y estaban completamente vacías. Podía poner lo que quisiera en ellas. Eso fue lo primero que pensé. No algo épico ni transformador, solo eso, que las paredes eran blancas y estaban vacías, y yo podía decidir qué iba en ellas. Me eché hacia atrás y miré el techo. No había grietas. La llamada de la doctora Reyes llegó a las 9 de la mañana. Contesté antes del segundo tono. ¿Llegaste bien? Sí. La abogada ya tiene el expediente. Hay algunas cosas que necesitan tu firma, pero puede hacerlo todo telemáticamente. Te escribirá esta tarde. Hice una pausa breve. ¿Has dormido un poco? Bien. Tienes cita de orientación el lunes a las 11. La matrícula está confirmada. Cualquier cosa que necesites esta semana, escríbeme. Doctora Reyes, dime. Gracias. Hubo un silencio corto al otro lado. No incómodo. Del tipo que se produce cuando alguien recibe algo que no sabe exactamente cómo devolver. No hay nada que agradecer, dijo. Hiciste el trabajo. Colgamos.
Lo que vino después no fue inmediato. Nunca lo es. Las instituciones se mueven despacio, con formularios y plazos, y personas que tienen demasiados casos en el escritorio, pero se mueven. La Oficina de Servicios Sociales contactó a mis padres 2 semanas después de que yo saliera de casa. El expediente incluía la denuncia, los archivos fotográficos y las páginas del cuaderno de contabilidad. La cláusula de la póliza de seguro a nombre de Natalie, con el diagnóstico de alergia severa registrado a mi nombre y nunca comunicado, fue lo que complicó todo de una forma que mis padres no habían calculado. No era solo negligencia. Era un documento firmado que probaba que conocían mi condición médica y la habían ocultado activamente mientras me servían comida que podía matarme. La abogada me explicó el proceso sin dramatismo, igual que la doctora Reyes. Explicaba cualquier cosa con datos y en orden. Habría una investigación, habría consecuencias. El alcance dependía de muchos factores que no estaban en mis manos. Lo que sí estaba en mis manos era decidir hasta dónde llegar, y yo había decidido llegar hasta el final. No por rabia. La rabia se había enfriado hacía tiempo. Lo había decidido porque si yo no levantaba la mano, nadie sabría que había algo que denunciar. Y si nadie lo sabía, volvería a pasar. No necesariamente conmigo, con alguien. Natalie me escribió un mes después. El mensaje era largo. Empezaba con, no entiendes lo que has hecho. Y terminaba con, mamá está llorando todos los días. En el medio había acusaciones y preguntas y una frase que decía, siempre fuiste la favorita y nunca lo supiste. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Luego cerré la aplicación sin responder. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijera se convertiría en material para otra conversación que no iba a ningún lado. Natalie había crecido creyendo una versión de la historia que le habían construido con cuidado, igual que a mí me habían construido otra. La diferencia era que la suya la ponía en el centro y la mía me ponía fuera de todo. Eso no era culpa de Natalie, pero tampoco era mi trabajo arreglarlo. Mi trabajo a partir de ahora era otro. El lunes de la segunda semana fui a mi primera clase. Lingüística aplicada, edificio norte, aula 204. Me senté en la tercera fila. Saqué el cuaderno y escuché durante 90 minutos sin que nadie me mirara de una forma que tuviera que descifrar. Al terminar, la profesora preguntó si alguien tenía preguntas. Levanté la mano, pregunté. Me respondió así, sin más. En el pasillo, una chica que se había sentado a mi lado me preguntó si había entendido la parte de los marcadores discursivos, porque ella se había perdido. Se llamaba Amara. Venía de Lagos, llevaba 3 semanas en Columbus, y tampoco conocía a nadie todavía. Comimos juntas en la cafetería. Pedimos lo mismo sin habernos puesto de acuerdo. Esa tarde, de vuelta en la habitación 412, me quité la mascarilla. Me la había puesto por primera vez a los 8 años después de un invierno en que mi madre había dicho demasiadas veces que mi cara le daba vergüenza en público. La había llevado durante una década entera, no porque me ayudara a respirar, sino porque era más fácil que enfrentarse a lo que había debajo. Una cara normal de una persona normal que había aprendido a esconderse para que los demás estuvieran más cómodos. La doblé y la guardé en el cajón del escritorio. No la tiré. Todavía no estaba lista para eso, pero tampoco me la puse al día siguiente ni al otro. Hay una cosa que nadie te dice sobre salir de un lugar así. Te dicen que es valiente, te dicen que eres fuerte, te dicen que lo peor ya pasó, y puede que tengan razón en todo eso, pero lo que no te dicen es que la parte más difícil no es salir. La parte más difícil es el primer día que despiertas en un sitio nuevo y no sabes qué hacer con el silencio. Porque el silencio, cuando llevas 18 años viviendo en medio del ruido de alguien que te dice constantemente lo que eres, el silencio se siente raro, demasiado grande, demasiado vacío. Y entonces tienes que empezar a llenarlo tú con lo que tú decidas, no con lo que te digan que debes meter ahí. Eso es lo más parecido a la libertad que he conocido. No la ausencia de miedo, sino la presencia de una elección que por fin es mía. Elegir qué poner en las paredes blancas. Elegir sentarme en la tercera fila. Elegir levantar la mano. Elegir mostrar la cara. Cuando tenía 5 años, conté hasta 100 con los ojos cerrados porque quería hacerlo bien. Quería que cuando los encontrara se alegraran. Abrí los ojos y no había nadie. Hoy también abrí los ojos y tampoco había nadie detrás. Pero esta vez eso no era una pérdida, era el principio.